Hola y muy buen día para cada uno de ustedes. Es un gozo para mí poder compartir la palabra de Dios. Estaba escuchando un predicador que comentó sobre el coronavirus y cómo nos ha cambiado la vida. Y yo me puse a pensar, él estaba diciendo que eso lo que pasó nadie lo podía haber imaginado, nadie estaba al pendiente de eso, nadie pensó que todo se pudiera haber cerrado tan repentinamente. Y dice, pero a pesar de lo negativo que trajo a nuestra vida, trajo muchas cosas positivas. Y entonces yo estaba poniendo atención y digo, ¿qué será lo positivo que trajo el coronavirus? Y dice, antes las personas solo predicaban en la iglesia. Y cuando las iglesias se cerraron, las personas terminaron de depender en simplemente el templo y se dieron cuenta que ellos eran la iglesia. Y comenzaron a salir predicadores desde la sala de su casa, de la cocina de su casa, de los cuartos de su casa. Y yo dije, wow, Señor, es cierto. En vez de estar nada más predicando dentro del templo, deberíamos de utilizar las redes sociales también para comenzar a predicar de esa forma. Y yo tengo tiempo que ya comparto videitos, reflexiones pequeñas, pero nunca en sí había hecho sermones por medio de las redes sociales. Entonces tomé esto como un reto para mí, decir, Señor, si nosotros queremos compartir la palabra, tenemos que hacerlo donde la gente pasa tiempo y donde muchas personas pasan tiempo, es en las redes sociales. Así que por eso creé este canal. Voy a estar poniendo videos de vez en cuando, ya sean reflexiones o predicaciones. Pero el punto de esto no es simplemente para que usted lo vea y se beneficie. Sí, sí es de beneficio para su vida espiritual, gloria a Dios. Pero no es solo eso, sino es compartir la palabra de Dios. Es llevar la luz al mundo que esté en oscuridad. Entonces, cuando usted lo vea, no solo se quede con el mensaje, compártalo para que sea de beneficio para otras personas. Porque nosotros no sabemos a quién puede tocar el mensaje que nosotros estamos compartiendo. Así que los motivo para que se suscriban, que le den like, que los compartan y que lo compartan con las personas que usted cree que el Señor puede tocar y aún con los que usted tal vez no cree que el Señor puede tocar, el Señor hace su obra. Así que antes de entrar a la palabra de Dios, les invito a que inclinemos el rostro y vamos a pedir a la dirección del Señor en oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de las cosas que parecen malas, Señor, tú nos enseñas a ver lo positivo, Padre. Te agradecemos, Señor, porque um, este tiempo de incertidumbre nos ha ayudado a ser más espontáneos, más creativos y poder utilizar cosas que el diablo tal vez creó con malas intenciones, Señor, pero lo podemos utilizar para glorificar y honrar tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, por tus bendiciones y te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, Padre amado, y que esta palabra sea de bendición para todo el oyente, Padre, incluso para mí. Te pedimos, Señor, todo esto no porque lo merecemos, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana o de esta tarde se titula Dando a conocer a Dios. Y el pueblo de Dios padece de muchas enfermedades de las cuales no deberíamos padecer. Y una de ellas es la amnesia espiritual. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros durante toda nuestra vida. Y ese era el caso de Nabucodonosor. Él se había olvidado de lo que Dios había hecho por él en Daniel capítulo 2, cuando Dios le reveló el sueño por medio de Daniel. Y cuando Dios hizo eso, él alabó a Dios, él estaba contento, él dijo gloria a Dios, estaba feliz, pero alabó sin entender lo que Dios había hecho. Y rápidamente se olvidó de cómo Dios lo había bendecido. Tengamos cuidado que no nos olvidemos de quién es el que nos bendice. En Daniel capítulo 3, si leemos Daniel capítulo 3, vamos a leer de los versículos 2 al 6. Daniel capítulo 3, versículo de 2 al 6. Dice la palabra de Dios. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapes, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Las opciones que tenían estas personas eran adorar o ser quemados. Pero la motivación para la adoración era el miedo, porque ellos le estaban dando una indicación y después le dijeron: si no hacen esto, esta es la consecuencia. Así que los estaba motivando era el miedo. Y hay gente que todavía adora a Dios por miedo a perderse, o por miedo al tiempo del fin, o por miedo a cualquier cosa que le han inculcado o han creído que Dios es. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el miedo no es una motivación por la cual nosotros deberíamos de servir a Dios? No es razonable y no es sustentable obedecer a Dios por miedo. Debemos de obedecer a Dios por amor, no por miedo. Por eso cuando usted ve con los niños, llega un tiempo que si ellos lo han obedecido a usted como padre por miedo, llega un tiempo que ellos paran de tener miedo, porque se crecen y tal vez la chancla ya no le da miedo. Pero si ellos obedecen por amor, ese niño le va a obedecer toda la vida, porque lo hace por amor, no por el miedo que usted puede traer sobre él. Y así es con Dios. Dios es nuestro Padre. Y si nosotros lo obedecemos por miedo, no va a ser una obediencia sustentable. Y va a llegar un punto que ya vamos a parar de sentir ese miedo. Y el Señor no quiere una adoración por miedo. Él quiere una adoración verdadera. Hay gente que dice: si entras a la discoteca, Dios no estará contigo. Y yo entiendo entiendo el por qué lo dicen. Pero otra vez, estamos enseñando a que la gente no vaya a la discoteca por miedo. Incluso eso no es cierto, porque la palabra de Dios dice que en Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces el Señor está en todo lado donde nosotros estuviéramos, donde nosotros estamos. Y piénsenlo bien. Si el diablo nos pudiera tener en un lugar donde el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros y la sangre de Jesús no nos cubriera, ¿ustedes creen que Él no nos pusiera allí más a propósito? Nos mataría al instante. Pero ¿cuánto damos gracias a Dios que el Espíritu de Dios nunca nos abandona y siempre está listo para protegernos? Yo le doy gracias a Dios porque su Espíritu nunca me ha abandonado. Adorar o morir. Esas eran las dos opciones que tenían estas personas. Y había gente que al oír la música se arrodillaban porque tenían miedo de perder lo que ellos pensaban que les pertenecía. Oiga bien, tenían miedo de perder lo que ellos pensaban que les pertenecía. Pero la vida no nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece a Dios. Sin embargo, esas personas estaban motivadas por lo que se llama autopreservación. Familia, si su motivación es la autopreservación, siempre nos someteremos a lo que sea por salvarlos a nosotros mismos. Y cuando nos sometemos a la tentación, aunque sea algo pequeño que nosotros tal vez pensemos, nunca podremos dar a conocer a Dios. Porque en eso pequeño comienza Satanás.
En cualquier tentación que él cree que nos va a hacer caer, en eso comienza él. Y después se vuelve más y más. Y poco a poco, el reflejo de Cristo que tenemos que ser está más lejos de nosotros. Y las personas nos ven y parecemos cualquier otra persona. No parecemos seguidores de Cristo. Cuando pensamos en dar a conocer a Dios, pensamos en estudios bíblicos, en campañas y en sermones, así como estoy diciendo yo con este video, que es una forma de dar a conocer a Dios. Pero les puedo sugerir que hay una forma aún mejor de dar a conocer a Dios. Que la gente supiera que nosotros somos hijos de Dios y seguidores de Dios si nuestras estadísticas de divorcio fueran menos dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Si tratáramos a nuestros esposos o nuestras esposas con más amor y diferente de lo que trata el mundo a sus esposos o esposas. Que nuestros hijos fueran un reflejo de lo que ven en el hogar. Si nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar fueran diferentes a los demás. Si fuéramos alegres, en vez de siempre estar con una cara toda seria que a veces nosotros mismos nos soportamos. El mundo supiera que nosotros somos, si nosotros fuéramos diferentes. Y muchas veces pensamos que el ser cristianos nos hace especial o nos distingue a los demás porque hoy soy cristiano. Sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero el diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios, pero no le teme a Dios. No tiene reverencia hacia Dios. El diablo cree que Dios existe. La palabra de Dios dice que el diablo cree y tiembla cuando escucha el nombre de Dios. Él cree en Dios. Pero lo que nos haría de verdad resaltar y que la gente vería la diferencia es si vivimos lo que predicamos. Que no solo es de dientes para afuera, como dice el dicho, sino que nuestra vida refleje lo que nosotros estamos queriendo predicar. La gente sabría quiénes somos si simplemente hiciéramos la voluntad de Dios. Todos adoraron la estatua. Algunos por la autopreservación y otros por miedo a perder lo que ellos creían que habían alcanzado por sus propios méritos. Todos los que estaban allí, de alguna u otra forma, habían obtenido su puesto por medio del rey. Entonces tenían miedo de perder lo que creían que habían obtenido por el rey. Pero la razón por la cual los jóvenes no tuvieron miedo es porque ellos sabían que no estaban allí por el rey Nabucodonosor, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sabían que Dios es quien los había puesto donde ellos estaban. Todos adoraron, pero ellos se mantuvieron en pie, firmes en la fe, y llamaban la atención porque los demás podían ver que eran diferentes. Algunos de los que vieron a estos jóvenes que no adoraron fueron y le dijeron al rey. Y entonces el rey los mandó a llamar y les hace una pregunta. Y seguimos en el capítulo 3. En el versículo 14 les hace una pregunta y dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y lo interesante se encuentra en el versículo 15, donde dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor les da otra oportunidad para someterse y les recuerda las consecuencias. Él les dice: ¿es verdad que no escucharon esto? ¿Es verdad que no se postran? Porque si es verdad y si no se postran, entonces esta es la consecuencia: van a ser tirados a un horno de fuego. El enemigo siempre nos dará otra oportunidad para someternos.
Nos recordará que tenemos muchas deudas que pagar y que si trabajamos el sábado nos pagarán tiempo doble y podremos alcanzar a cubrir todo. Nos recordará la linda música que nos gustaba bailar y escuchar y cantar y qué bonito se sentía. Nos recordará la comida que nos gustaba comer y qué rico el sabor de esa comida o de la bebida o del cigarrillo. Y nos va a recordar todas las cosas que Él puede utilizar para hacernos caer. Y nos seguirá dando oportunidades para someternos a su voluntad. Pero tenemos que pedir a Dios que nos fortalezca, como a esos jóvenes hebreos. Porque hay veces que Dios nos utiliza a nosotros para hacer una obra más grande de lo que nosotros podemos entender. El rey Nabucodonosor les dice, es verdad, tal vez no escucharon los instrumentos. Tal vez se confundieron, tal vez pensaron que eran antes de los instrumentos. O tal vez es que les dolía una rodilla, no se pudieron inclinar. Tal vez estaban hablando y no pusieron atención. Pero se los voy a poner otra vez, ¿ok? Les voy a dar otra oportunidad. Les voy a recordar. Les voy a seguir diciendo que esto es lo que deben de hacer porque el diablo no cesa. El diablo no para. Pero los jóvenes estaban conscientes que nuestros planes no son los planes de Dios. Y cuando uno sigue a Dios, nos estamos inscribiendo en la milicia celestial. Y no siempre saldremos vivos o con los resultados que queríamos. Veamos a Job. Job no hizo nada para merecer lo que le estaba pasando. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre recto y temeroso delante de él. Pero Dios lo recomendó para ser tentado. Voy a tomar un énfasis. Un énfasis. Dios recomendó a Job para ser tentado. Fue Dios que lo recomendó, no Satanás, fue Dios. En Job 1, vamos a leer Job 1, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién recomendó a Job? Fue Dios. Cuando uno aplica para un trabajo, hay algo que en inglés le llaman el resume, que es lo que mayormente siempre piden. Y el resume es un historial de lo que uno sabe hacer, de los trabajos que ha tenido, y ellos ven de acuerdo a lo que uno tiene si uno es apto para esta posición. Ellos están determinando si usted es un buen candidato, es la palabra correcta. Si usted es el candidato que ellos están buscando para esa posición. Dios sacó el resume de Job, el historial de Job, examinó su vida y vio que Job era un buen candidato para esta prueba. ¿Alguna vez has considerado que Dios sacó tu resume, examinó tu vida y consideró que tú eras un candidato bueno para las pruebas que estás atravesando? ¿Alguna vez has considerado que Él te utilizó como el candidato para que por medio de esa situación que tuviste que atravesar, lo pudieras dar a conocer a Él? Hay un dicho en inglés que dice, Nobody told me it would be easy, but I don't believe He brought me this far to leave me. Y eso en español significa, nadie me dijo que sería fácil, pero yo no creo que Dios me trajo hasta aquí para dejarme. Yo no sé ustedes, pero yo agradezco a Dios que Él nunca me ha dejado. Porque en mi vida, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos cuando tal vez mi fe tambaleaba, mi vida espiritual tambaleaba, Dios nunca me dejó. Después que el rey habló y les dio la oportunidad para someterse, los jóvenes le contestaron en el versículo 16.
Dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, tú ya sabes lo que te vamos a decir. No es necesario que te digamos algo porque tú ya sabes lo que te vamos a decir. Pero por si acaso te lo vamos a recordar. Y dice, continuamos en el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, rey, sabemos que Dios puede hacerlo. Nosotros sabemos que Dios tiene el poder. Nosotros sabemos que Dios tiene la autoridad. Nosotros sabemos que Dios es el que puede librarnos de esta situación. Pero si no, sabemos que Dios puede sanarme. Pero si no, yo sé que Dios puede suplir mis necesidades. Pero si no, yo sé que Dios me puede sanar de esta enfermedad. Yo sé que Dios tiene el poder. Pero si no, de todos modos, no nos postraremos, porque nuestra adoración no es basada en lo que Dios hace por nosotros, sino en quién Dios es. Y como Dios nunca cambia, nuestra adoración nunca cambiará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ellos adoraban a Dios no por lo que Dios les daba, sino por quien Dios es. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Adorar a Dios no porque nos da un buen trabajo, no porque nos da comida, no porque... Claro que esas cosas son magníficas. Claro que le damos gracias a Dios por todo lo que Él provee. Claro que tenemos que estar agradecidos. Pero nuestra adoración no debe ser basada en lo que tenemos. No debe ser basada en lo que Dios nos da. Debe ser basada en el amor, en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y es quien Dios es. Dios es amor. Y Dios nunca cambia. Y si nuestra adoración está basada en quien Dios es, nuestra adoración tampoco cambiará. Nabucodonosor se enoja al ver esta declaración de fe. Y tenemos que entender que cada declaración de fe por nuestra parte traerá una declaración de guerra por parte del enemigo. Entonces Nabucodonosor se enoja y manda calentar el horno 7 veces más, porque mientras más aumenta nuestra fe, más aumenta el fuego. ¿Ahora creen en Dios? Súbanle el fuego. Y guardan el sábado. Ok, suban el fuego. ¿Qué? ¿Ya no van a las discotecas? Suban el fuego. ¿Quieren parar de fumar y tomar y decir malas palabras? 7 veces más suban el fuego. Y en el versículo 21 y 22 dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey mandó que tiraran a los jóvenes al horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que el fuego estaba pero tan caliente que mató a los que tiraron a los muchachos. Los mató. Entonces, ¿por qué los ataron? Si los jóvenes, si el fuego estaba tan caliente que mató a los que tiraron a los jóvenes, ¿por qué los ataron antes de tirarlos al fuego? Y aquí podemos sacar una aplicación espiritual. Antes de entrar al fuego, siempre estaremos atados. Salmo 51:5 nos dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros ha entrado a este mundo por el pecado, pero por la sangre de Cristo Jesús hemos sido librados. Hemos sido hechos libres por medio de la sangre de Cristo Jesús. Todos entramos atados por el pecado, porque en pecado nacimos. Estamos en un mundo de pecado. Sin embargo, tenemos tentaciones o hábitos que el enemigo utiliza para mantenernos atados. Jesús ya nos liberó. Jesús ya hizo la obra. Jesús ya nos ha dado la salvación.
Pero a veces el enemigo utiliza nuestras tentaciones, nuestras debilidades para mantenernos atados al pecado. El diablo observa nuestras debilidades y nos ata con ellas y después nos tira en el fuego de la tentación. Porque piensa que si nos pone en la situación correcta, activará las debilidades que ya tenemos. Pero ¿cuántos saben que el poder de Dios es mucho más grande y fuerte que cualquier cosa que pueda hacer Satanás? Yo le doy gracias a Dios y espero que ustedes le estén dando gracias a Dios en su casa, porque Satanás no es nadie ante los pies de Cristo Jesús. Satanás no es nadie ni puede hacer nada si no tiene la autorización de Dios. El rey miraba mientras estos jóvenes que estaban supuestos a ser quemados no se murieron. Pero cuando el rey miró dentro del horno, ve algo extraño. Estaban supuestos a ser quemados instantáneamente. Pero cuando él miró dentro del horno, ve algo extraño. Y sabe que mandó a quemar 3 varones. Pero el versículo 25, Nabucodonosor dice algo que da a conocer a Dios. Y dice, he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Gloria a Dios. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor vio a los varones sueltos, porque Dios puede liberarte de cualquier tentación con la cual el enemigo te está atando. Dios puede liberarte de cualquier tentación o debilidad con la cual el enemigo te tenga atado al pecado. Por eso es que allí Nabucodonosor ve a los 4 varones sueltos, porque Dios tiene el poder para liberarte. Y aquí está el punto principal de esta mañana. Nabucodonosor da a conocer a Dios cuando dice, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Nabucodonosor era un rey pagano. Entonces, él no creía en un solo Dios. Pero, ¿cómo podría haber sabido que el cuarto hombre era semejante a un hijo de Dios si nunca había visto algo así? Porque cuando nosotros nos dejamos someter cuando nosotros no nos dejamos someter al enemigo y nos mantenemos firmes en la roca que es Cristo Jesús, aquellos que nunca han visto a Dios lo verán por medio de ti y por medio de mí. Aquellos que nunca han visto a Dios lo verán reflejado en ti y en mí. Nosotros somos los que damos a conocer a Dios. En vez de llorar o enojarse cuando perdemos un trabajo o tal vez decir malas palabras o tal vez ponernos de mal genio, ¿por qué mejor no damos gracias a Dios? Y lo glorificamos porque no sabemos qué planes Él tiene para nosotros. Que si tenemos una enfermedad, ¿por qué mejor no alabamos a Dios con todo el corazón? Porque todavía nos tiene con vida. Si alguien nos ha hecho un daño y en vez de desquitarnos, ¿por qué mejor no los perdonamos y seguimos alabando a Dios? Porque esa es la forma que damos a conocer a Dios. Cuando estamos en el fuego y rehusamos perder nuestra fe y alegría en Él. Alguien le preguntó a un bombero cómo ellos apagan un fuego grande, como un fuego de bosque. Y el bombero le explicó que ellos prenden algo que se llama una quemadura controlada. ¿Qué es lo que es eso? Si ellos ven que hay un fuego en esta área, ellos ven más o menos, analizan dónde ellos creen que va a llegar ese fuego y ellos se apresuran a llegar a ese lugar primero. Y en ese lugar ellos le prenden fuego a todo eso, quemando todo lo que hay, para que cuando el fuego llega, ya no hay nada más que destruir. Cuando los jóvenes dijeron, ¿y si no? Prendieron su quemadura controlada. O sea, que ellos sabían que Dios los podía librar, que Dios tenía el poder. Ellos sabían quién Dios era. Pero si Dios pensaba que ellos deberían de morir para que el nombre de Él fuera glorificado,
ellos estaban dispuestos a hacerlo. Le entregaron todo a Dios y Dios los salvó, no del fuego, pero en medio del fuego. En ellos Dios cumplió su promesa. La promesa que nos hace en Isaías 43:2, cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros también. Y termina la historia diciendo en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Esta historia es un gran ejemplo, cómo Dios puede utilizar los eventos de nuestra vida para que gente como Nabucodonosor, que no conocía a Dios, lo puedan conocer por medio de ti. Y para que, como en la historia, todo el mundo sepa que el poder de Dios al cual servimos. En Hechos 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Dios quiera que nuestra vida sea un testimonio y que por medio de nuestra vida nosotros podamos dar a conocer a Dios. Que el mundo nos vea y diga, wow, tú tienes una luz diferente. Tú no eres como las demás personas. Y no para glorificarnos nosotros mismos, sino para glorificar el nombre de Dios. Y que por medio de eso el mundo pueda convertirse al Dios verdadero al cual nosotros servimos. Para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios hemos sido enviados. Y que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder transformar nuestras vidas para que podamos hacer precisamente eso. Los invito a que finalicemos con una oración. Inclinemos el rostro. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad, Padre, de poder ser simplemente, Padre, un instrumento por el cual tú puedes glorificarte para con el mundo, Señor. Gracias porque por medio de nosotros, Padre, si nos dejamos ser utilizados por ti, tú te das como testimonio, Padre, tú te das a demostrar, Padre, a las personas que están allá afuera, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nos dejemos ser utilizados, Padre, para que nuestra vida sea un vivo testimonio, Señor, de quien tú eres, para que nuestra vida, nuestra familia, nuestro carácter refleje, Padre, tu carácter, que es amor. Ayúdanos, Señor, a no doblegar nuestras rodillas ante ninguna tentación, Padre, así como estos jóvenes, Señor, a mantenernos firmes como ellos, Padre. Y que también nosotros aprendamos, Señor, a decir, y si no, estamos dispuestos a morir por nuestro Dios, porque sabemos que tus planes, Padre, son más grandes que cualquier plan que nosotros tengamos para nuestra vida. Te agradecemos por quien tú eres, Señor. Te amamos por quien tú eres, Padre, y te adoramos por quien tú eres. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Otra vez los invito a que se suscriban a mi canal, les den like y compartan para más predicaciones y temas y que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Que Dios los bendiga y que pasen feliz día.